A continuación, escucharemos la participación de la licenciada María del Carmen Ochoa, licenciada por el Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza y el Instituto Nacional de Bellas Artes como profesora de danza folclórica. Desde 1996 a la fecha, labora en la preparatoria La Salle del Pedregal y en la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello, donde ha participado en la elaboración del plan de estudios y fue directora de la Compañía Representativa de Danza Folclórica. Directora de la compañía Arteson México desde el año 2019. Entre sus líneas de investigación destacan comunidades afromestizas de la Costa Chica, interdisciplina entre danza y música y estudios comparativos con la danza de diablos. Muy buena tarde para todos. Mi nombre es María del Carmen Ochoa Lorenzo. Soy profesora de danza folclórica y bueno, soy amante de nuestras tradiciones y más específicamente de la Costa Chica, en donde pues están asentadas las comunidades denominadas afrodescendientes o afromestizos. Quiero platicarles un poquito sobre los antecedentes que tenemos a la danza de diablos, que es de la danza de la que les voy a hablar. En el siglo XVII, México se reconoce como un país de mestizaje. Cuando los negros provenientes de África alcanzan su libertad y permanecen viviendo en lugares como Veracruz, Guerrero y Oaxaca. Aunque hay que precisar que los afromestizos habitan en diferentes lugares de nuestro país. Cabe señalar que este mestizaje no fue racial, sino también cultural, e incidió fuertemente en la cultura popular que hoy permanece en algunos lugares. ¿Cómo se explica lo anterior? En el siglo XV, África es una tupida trama de sociedades, culturas y religiones. Hacia 1542, Portugal se vuelve la cuna de la venta de esclavos negros hacia América. Los esclavistas europeos incitan a esta venta y se reconocen los siglos XV a XIX como el periodo de mayor efervescencia en la venta de esclavos. De acuerdo con los estudios desarrollados por Aguirre Beltrán, se calcula para entonces que existían alrededor de 50 millones de africanos esclavizados que oscilaban entre los 13 y 26 años de edad. Quitarle la fuerza a un continente es quitarle la fuerza de las creencias a un pueblo. La conquista de México, conviene señalar a algunos autores sobre la catástrofe por las guerras y las enfermedades. Así, la protesta de los frailes por los crímenes y abusos de los conquistadores propició en el año de 1542 la creación de leyes donde se prohíbe la servidumbre de los indígenas para convertirlos en súbditos del imperio, lo cual da pie al ingreso masivo de esclavos negros provenientes de África, siendo la corona española, particularmente la de Castilla y la de Aragón, la más beneficiada por la venta de esclavos en América. Es necesario precisar en este momento que en el siglo XVI, mediante una bula papal, se formaliza la distribución del Nuevo Mundo entre Portugal y España. Por su parte, España conserva la mayor parte de América y Portugal recibe Brasil y parte de África. Entre 1570 y 1630 crece el flujo de esclavos en la Nueva España, dando pie al intercambio de esclavos por oro, plata, algodón, azúcar y tabaco para volver a Europa. Los barcos negreros del siglo XVII, que cargaban hasta 500 toneladas de peso, transportaban hasta 250 esclavos que viajaban en las condiciones más crueles, amontonados, encadenados, durmiendo y comiendo lo mínimo para sobrevivir en estrechos cajones de madera. Morían el 15% de ellos en promedio. Al llegar al Nuevo Mundo, los esclavos eran marcados a fuego y su vida útil va de 7 a 15 años. Antes de llegar al mercado, se revisaban rigurosamente su estado de salud, su personalidad, si eran salvajes, si eran ladinos, y se investigaba si sabían algún oficio. La compraventa de primera mano se realizaba en los puertos de Veracruz y en Acapulco, y en el siglo XV y XVII, eso fue en el siglo XV y XVII, y a partir de este mismo siglo del XVII, en Campeche hasta su desaparición en el siglo XIX. Algunos negros en la Nueva España del siglo XVII
desempeñaban los más variados trabajos, cortadores de leña, sirvientes, mineros, capataces, y algunos de ellos, como productos del mestizaje, devienen en artistas y dueños de tierra. La movilidad social se da a partir del mestizaje, del blanco con el negro o el mulato. El trabajo de los negros es fundamental en el desarrollo de la Nueva España. Ya en la segunda mitad del siglo XVI, en los ingenios y en las haciendas cañeras, los negritos valían mucho, siendo estos lugares donde ocurren más rebeliones. Los cimarrones, como fueron llamados por antología con los animales domésticos que se vuelven salvajes, huyen a lugares lejanos y de difícil acceso. Y es ahí donde intentan ser libres y hacer subsistir sus antiguas formas de existencia. Los cimarrones eran comandados por Yanga, un líder de la rebelión auxiliar en México durante el periodo temprano del régimen colonial. Y los lugares que fundaron recibieron el nombre de palenques, los cuales, sin embargo, no pueden dar lugar a comunidades verdaderamente libres y duraderas. Se aclara que algunos de estos lugares subsistieron por muchos años. Para combatir estos pueblos de cimarrones se mantiene un patrón lineal que se caracteriza por realizar una emboscada agarrando a los cabecillas a quien los hacen confesar para finalmente acabar con el pueblo. Sin embargo, hay gente que queda, que no se rinde y huye hacia las montañas, lo que hacen la guerra de guerrillas. También hubo negros que apoyaron la represión de los indígenas. Y así, bueno, entre la mezcla entre blancos, indígenas y negros, se da origen a nuevos grupos culturales, a nuevas razas, como los cuarterones, como el coyote, como el tercerón o un salta para atrás, son parte de este gran mestizaje. Así pues es como surge la comunidad afromestiza en la Nueva España, claramente separadas de la raza española y euromestiza, quienes son portadores de una ideología indígena y de origen negro con tradiciones del mundo también prehispánico. De ahí que reciben el nombre de afromexicanos. Ciertamente los estudios de muchos especialistas, como es el caso de González Aguirre Beltrán, que fue un gran antropólogo y que hizo sus primeras investigaciones en esta región de la Costa Chica y de la que vamos a hacer mención a lo largo de esta ponencia, justamente él nos habla sobre el origen y la cantidad de los esclavos africanos traídos a México, la extensión y desarrollo de la esclavitud y de la sociedad de castas en la Nueva España. Según Aguirre, existe un desinterés hacia la presencia de la cultura negra en nuestro país. Él está manejando el año de 1946 cuando asienta sus estudios en las primeras hojas de un estudio antropológico. En Veracruz, la influencia negra puede apreciarse en diferentes manifestaciones culturales, como son el fandango y los bailes, ¿no? Que tienen mucha relación con los bailes de la península, desde la letra, que es en español, y su influencia puede apreciarse en estos ritmos cruzados, las percusiones sobre los instrumentos de cuerda y en algunos otros versos. En la Costa Chica, que comprende los estados de Guerrero y de Oaxaca, fenotípicos y algunos aspectos culturales de la población negra. Esto se ve en la narrativa, en la danza, en la música y en los rituales de matrimonio. Son un ejemplo de esta cuestión cultural. Uno de los elementos que vemos que todavía están vigentes en este año 2021 es el instrumento del bote empleado justamente en la danza de diablos. Y los estudiosos dicen que tiene connotaciones funerarias. Durante la colonia se asociaba a los negros con el diablo. Tal vez este vínculo pudo dar origen a esta danza. El origen
mexicano se deja ver en los chinelos también del estado de Morelos, en el carnaval de Veracruz y en la danza de negritos. En fin, son muchas las danzas que guardan la influencia de la tercera raíz. Aquí observamos parte también de sus casas que aquí en México han sido llamadas como redondo y todavía hacia finales del siglo pasado eran visibles en la comunidad de Santiago Llano Grande, que está ubicado casi en los límites de Guerrero y de Oaxaca. Todavía se podían ver muchas construcciones hechas de adobe, ¿no? Que es este material como lodoso, y que bueno, hoy en día ya han desaparecido en su totalidad. En nuestra querida Costa Chica, pues tenemos diferentes danzas que tienen este remanente africano, como lo podemos observar en estas imágenes. Tenemos en la parte superior a danzantes de la danza de diablos, tenemos a danzantes de la danza apache, y bueno, aquí tenemos parte justamente de esta danza que vamos a abordar en un par de minutos, en donde había ya comentado sobre esta actividad a la que eran sometidos los esclavos. Eh, Realmente en esta zona, pues estaban en grandes haciendas, ¿no? Y fungían como trabajadores a la orden de un caporal, dada que su estructura ósea era mucho más ancha y más fuerte que la de los indígenas, pues eran seleccionados para hacer trabajos más fuertes. De ahí que nosotros podamos ver algún vestigio que todavía se llega a observar en la danza de diablos. Les decía que había actividad ganadera, pero también había recolecta de algodón y también había trabajo en las minas. En estas imágenes que estamos observando, tenemos a los chicos de la comunidad que ustedes pueden observar estas características morfológicas y bueno, en la posición de abajo tenemos también parte de estas actividades que se hacen, que se desarrollan propiamente en la danza de diablos. Hablar de la Costa Chica es hablar de una zona rica en vegetación. Estamos a orilla del mar, hay mucha vegetación, palmeras, árboles frutales, y bueno, en esta zona las características climáticas de altitud fueron halladas por la gente que logró escapar, de quedarse allí después de estar haciendo sus trabajos en estas grandes haciendas, pues fue un factor que influyó para que ellos se quedaran a vivir ahí en este lugar, que viven actualmente y que bueno, estas imágenes que les estoy compartiendo son muy recientes. Varias de las danzas tienen que ver con estas cuestiones que vienen desde su llegada a México. No podemos confirmar de ninguna manera que son danzas que vienen o que provienen de África. A nuestro país llegan de diferentes partes, cada uno con una cultura, con una historia y con diferentes necesidades. Llegan a México y en la cuestión de sobrevivir y de quejarse y de vivir y de estar siempre a la mano del patrón, bueno, pues surgen nuevas necesidades de manifestarse. Y es que con ello, bueno, pues en estos espacios que tenían de descanso se reunían ya cuando se ocultaba el sol, y entonces empezaban un tanto a imitar a los españoles y a sus patrones y generar nuevos patrones para poder expresarse. En la zona tenemos diferentes danzas. Del lado izquierdo tenemos a la danza de la tortuga, es una danza fálica, y bueno, tenemos a las mingas que están del lado izquierdo vestidas de rojo. Al centro tenemos a jóvenes de la danza del toro de petate y a su derecha a Pancho, quien es un integrante muy importante de la danza del toro de petate. Nuevamente vemos aquí vestigios de este trabajo que hacían en las grandes haciendas. Esta es una danza que tiene su discurso, sí, justamente en cómo van a ir a atrapar al toro, en cómo lo van a repartir, etcétera, etcétera.
Esta es propiamente la danza de Diablos de Santiago Llano Grande y les voy a presentar los instrumentos que son parte de esta danza. Yo les decía, bueno, que aún perduran justamente estos elementos africanos. Del lado izquierdo tenemos el instrumento que se llama bote, también es conocido como la tigrera, y es un instrumento que se hace con un guaje, se cubre con un parche de cuero de venado y finalmente tiene una vara que está recubierta con cera de palo. Al friccionarse, bueno, tiene un sonido como si estuviera bufando. Anteriormente le ponían un cascabel de serpiente y que también producía un sonido muy peculiar. Del lado derecho tenemos la charrasca o quijada, y si, como bien lo estamos viendo, es una quijada. Anteriormente se utilizaba la quijada del burro, en la actualidad puede ser de burro o de caballo, y lo único que hacen es aflojarle los dientes y empezar a sonarla. Tenemos aquí a los músicos y bueno, quiero comentarles que en la danza de diablos, bueno, pues han ocurrido muchos cambios al igual que en otros lugares. La danza de diablos tiene su presentación bajo el marco de las fiestas de Todos Santos, es decir, hacia finales de octubre y principios de noviembre. En este momento vamos a poder observar, vamos a observar una presentación sobre la comunidad, y vamos a ver todos los sonidos que tenemos allí. Son las 11 con un Justamente la música que estábamos que yo les acabo de poner ahí en pantalla, teníamos el bote, la quijada y un instrumento más que ya no alcanzamos a ver, que fue el instrumento de la armónica. Y bueno, les decía que esta danza se presenta justamente cuando están las celebraciones de Todos Santos, y veremos solamente un segundito antes de poder cerrar con algunos comentarios.
Bien, pues como les había dicho, ¿verdad? Estos diablos, pues son aquellos esclavos que se quejaban al final de una jornada de tanto trabajo. En el medio de esta danza tenemos al Diablo Mayor. Esta danza tiene 3 personajes importantes: el Diablo Mayor, los Diablos y la Minga. El Diablo Mayor es quien funge como el caporal y hace someterlos a que realicen su trabajo y su jornada. Hay mucho que comentarles con ustedes. En realidad, pues esta danza ha nacido conmigo, más bien yo nací con la danza, es decir, que desde chiquita la he vivido, la he respirado y han habido muchas modificaciones. También estas cuestiones de la transculturización, pues también vienen afectando de alguna manera esta danza. Sin embargo, se sigue conservando, se sigue bailando los días 30, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre y concluyen el día 3 para hacer la llevada de las flores al panteón. Tiene alrededor de unos 8 o 10 sones y bueno, la bailan solamente los hombres, hombres con la energía suficiente para poderla resistir. No hay una regla específica, pero sí es muy importante que aguanten las jornadas. Entonces, vemos a chicos que tienen desde los 13 hasta los 35 años aproximadamente, y afortunadamente en estas comunidades se han estado preocupando porque esta cultura no muera, sino que siga vigente. Y lo importante de todo esto es que ya está pasando en las escuelas este proceso de enseñanza. Entonces vemos a niños también contentos y disfrutando de sus tradiciones. A mí no me queda más que agradecer a la Embajada de México en Haití por esta invitación, al embajador Jesús Valdés por abrirnos estos espacios que esperemos y que sigan hermanándose todas las naciones. Hoy estamos hablando de nuestra raíz africana, de nosotros que somos afrodescendientes y de lo orgulloso que yo me siento de tener sangre negra, sangre fuerte. Y pues bueno, nuevamente muchas gracias. Espero y que hayan disfrutado un momento con esta exposición. Gracias y hasta la próxima. A continuación, escucharemos la participación del licenciado Edgar Serralde, egresado de la licenciatura en Etnomusicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de Oaxaca y como docente en la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello, así como en el Centro Cultural Olinyo Listli. Entre sus líneas de investigación destacan instrumentos musicales de tradición oral, gestión y promoción cultural, así como etnomusicología de las comunidades afromexicanas. ¿Qué tal? Mi nombre es Edgar Serralde y hoy quisiera platicarles sobre la influencia africana en la música tradicional mexicana. Y pues comenzamos. Hay que tomar en cuenta y tomar en cuenta un poco cuáles son los antecedentes de que efectivamente hubo influencia africana o de pronto ha sido el tema que se ha llevado por últimamente en los últimos años, sobre todo con estas políticas de reconocimiento de las culturas afromestizas en México. Y a pesar de que ha habido estudios, ahora es cuando han tenido mucho mayor auge y cuando han mostrado un interés precisamente por
cómo es que se desarrollaron las culturas en México, qué influencia tuvieron en las culturas tanto indígenas como las españolas, y ahora cómo es que se mantienen, cuál es su cultura, cómo se desarrollan y cuáles son las relaciones que tienen en todos los aspectos, política, social, económica, etcétera. Para eso quisiera un poquito tener como antecedentes que la llegada de los españoles fue el inicio precisamente de la traída o trata de contingentes africanos a América como mano de obra, ya que los indígenas no estaban acostumbrados al trabajo, se sabe o se piensa que no estaban acostumbrados al trabajo arduo, sobre todo del trabajo en la ganadería, porque pues no existían esas especies animales en México prehispánico, sino fue con la introducción de los españoles y del comercio ganadero y la actividad económica ganadera que se necesitaba mano de obra. Y así fue que se trajeron al continente a conglomerados de africanos del continente africano. Pero para esto hay dos interrogantes, sobre todo con respecto a la música, que me llaman la atención. Una es sabemos perfectamente que hubo influencia desde la colonia hasta casi inicios del siglo XVIII, finales del XVII. Y si sabemos que hubo eso, a diferencia de otros países de América, una de las preguntas es ¿por qué en nuestra cultura musical no vemos ese desarrollo de las percusiones o de estos tambores como sucede en el Caribe, como sucede en Cuba y todos los países del Caribe? Aquí en México no lo hay, no lo hay. Si bien sí sabemos y sí hay rasgos fenotípicos, en varios lugares de México donde se mantuvieron los grupos de ya culturas africanas ahora afromestizas en México, ¿por qué no hubo ese desarrollo como en otras partes? Y por lo tanto, no hay esa diferenciación tan tajante, tan clara. Aquí ha habido varios estudios para que develan un poco eso, y unas teorías. Y la primera de ellas es que a la llegada de los españoles, los primeros contingentes africanos tenían que ver, hay que entender que el continente africano no es una sola nación, sino estaba compuesto, sobre todo en la colonia, por diferentes culturas distintas. Si bien compartían algunos rasgos, sí había diferenciaciones. Y para el inicio del periodo de esclavitud y de trata, los contingentes que se trajeron, según habla Carlos Ruiz, fueron de culturas que desarrollaron más que los tambores o más que los instrumentos de percusión, instrumentos que tenían que ver con la ejecución de cuerdas. Y esto tenía que ver precisamente con una zona específica de África, que es la zona del occidente del Sudán africano, occidente sudano-africano, donde son culturas que se han desarrollado más en cuanto a las cuerdas, en cuanto a estas dotaciones instrumentales. Podemos ver que precisamente el área es un área específica en la cual tiene que ver con estas culturas de Occidente, que ahora es lo que entenderíamos como Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea, Mali, etcétera, y algunos otros países que si bien sí tenían alguna ejecución en cuanto a instrumentos de percusión, es decir, idiófonos y membranófonos, también había un desarrollo bastante considerable en cuanto a las cuerdas. De ahí que podemos un poco analizar e ir entre el pasado y el presente, y a través del trabajo etnográfico entender cómo es que se amalgamaron estas culturas y entraron de alguna forma, de una forma más amable. Hay varias características que también privilegiaron el hecho de que se pudiera
de que se pudieran establecer y sobre todo las culturas se pudieran amalgamar en el sentido de la cuestión musical. Uno es que en México fue de los primeros lugares donde llegaron los contingentes de africanos. Los primeros contingentes de africanos venían precisamente de zonas delimitadas con cantidades específicas de gente, no eran de una sola parte, sino fueron específicamente de estos lugares que, como decía yo, era el occidente de Senegambia. Algo que también fue algo importante fue la merma de las culturas indígenas y en caso contrario, el aumento de la población africana. Una parte importante es también cómo es que se utilizaron la economía y cómo tuvo que ayudar o propició el estadio y el trabajo con los grupos, que era en la cuestión económica, principalmente en la minería y posteriormente en la ganadería. Algún investigador mencionaba que los primeros contingentes, o más bien los primeros vaqueros que existió en América no es como el estereotipo anglosajón, sino efectivamente eran vaqueros de África, ¿no? O sea, de piel oscura, cabello chino. Y la otra, que creo que es la parte importante, es que se dio a tempranos años la mezcla entre culturas, entre indígenas y negros y españoles y negros y mestizos y negros, que precisamente la mezcla de razas permitió que las culturas de África pudieran obtener la libertad de manera fácil. Y entonces fue una forma, estas mezclas propició que inclusive las mismas culturas se amalgamaran, se mezclaran, y algunos estudiosos mencionan que eso fue también otro de los factores que permitió que ciertos rasgos africanos en las culturas musicales del nuevo mundo se amalgamaran y algunas se diluyeran, haciendo una mixtura muy, muy particular y casi identitaria en casi todo el territorio mexicano. Así es que algo que hace referencia y que podemos tomar en cuenta, donde no encontramos como estos rasgos muy africanos en los instrumentos o en la ejecución, sin embargo sí se encuentra en otros aspectos. Carlos Ruiz menciona que precisamente en estas culturas de Senegambia, estas culturas tenían desarrollados precisamente los instrumentos de cuerda, y si tomamos en cuenta los instrumentos de cuerda, su función principalmente tiene que ser con el desarrollo de las melodías, y de ahí el privilegio de la voz o del lenguaje, que es como esta forma de comunicación, y si pensamos que las melodías es otra forma de comunicación no verbal, sino a partir de sonidos se le da esa importancia. Entonces, hay grandes conglomerados de instrumentos de cuerda. Menciona una dotación importante que es la de cuerdas y percusiones. En este caso, dos tipos de cuerdas, dos tipos de instrumentos de cuerdas, que serían los de cuerdas punteadas, cuerdas rasgueadas y cuerdas punteadas. ¿A qué me refiero con cuerdas frotadas? Las cuerdas frotadas son aquellos instrumentos en que el sonido se produce a través de la frotación, como los violines, un arco que tiene unas cerdas, estas cerdas pasan por las cuerdas y eso es lo que permite que vibren. Las cuerdas rasgueadas son como las guitarras y bueno, y las cuerdas frotadas normalmente tienen una función melódica. Las cuerdas rasgueadas, como nosotros tocamos la guitarra con todos los dedos, sería una función armónica. Y las cuerdas punteadas pues cumplen como las dos funciones, una función también melódica y armónica. A esta dotación se le adhería o se le adhiere un instrumento de percusión. Normalmente es un idiófono, es decir, un instrumento, no es un tambor. Los tambores son los que tienen membrana y por lo tanto son membranófonos.
Aquí no, en este caso son instrumentos que el mismo cuerpo es el que produce el sonido, y entonces puede ser cajones, la misma bules de frutos que al secarse estos frutos la cáscara se endurece y se toca con las manos, un idiófono de percusión. Y entonces estas características son las que podemos encontrar ya años posteriores con la música en México. Como sería el caso. Tomando esto a grandes rasgos, un poco para no tardarme, es como esta dotación particular de cuerdas frotadas, cuerdas punteadas y cuerdas rasgueadas, vemos perfectamente que están empalmadas hermanadas con lo que con lo que ahora tenemos del panorama de las músicas en México, ¿no? Vamos, esto sucede ya en la colonia, decía yo un poco las mezclas, podíamos ver las castas y cómo esto permitió, etcétera, pero esto amalgamó, hizo una mixtura de mezclas de culturas, ¿no? Y cómo las músicas tanto de España, las indígenas y las africanas se fueron mezclando y dando origen ya a cuestiones muy particulares y por zonas del país, como podríamos hablar de Occidente, podríamos hablar de la Costa Chica, el suroeste del país, el Golfo. No son los únicos, también hubo estas mezclas en la parte central y parte norte. Pero hoy específicamente quisiera hablar nada más como de algunas de estas zonas, ¿va? Por ejemplo, la mezcla que hubo en el sur de lo que ahora comprendemos como México, que fue entre las culturas chontales, las cuales algunos estudiosos mencionan, como Guillermo Contreras, un estudioso de la organología, es decir, del estudio de los instrumentos musicales, habla que de estas influencias podemos tomar como una referencia los instrumentos que todavía prevalecen hasta nuestros días. Y él hace una referencia a un tipo de tambor, membranófono o bimembranófono, es decir, que tienen dos membranas y que no cumplen las características de los tambores traídos por los españoles, sino sobre todo el amarre y la forma de construcción tiene que ver con esos instrumentos traídos por África o que si no fueron traídos bien, se fabricaron aquí con las mismas sistemas de construcciones. Una característica es estas dotaciones de Tabasco, de la cultura chontal, en la cual además él menciona que la forma de poderse sujetar los instrumentos, como es en el caso de los tambores chicos que vemos aquí, que es a la cintura, eso no se veía, por ejemplo, entre los contingentes españoles, ni tampoco en los contingentes indígenas, sino es más bien como una reminiscencia africana. Y la mezcla de los dos sonidos o de las dos esferas musicales, tanto graves y agudos, por los tambores pequeños y grandes, el chico hace la base y el grande da los cambios y la flauta. Y esto se puede hacer en contingentes muy grandes, como podemos ver en la fotografía. Vamos a escuchar un fragmento de la pieza de la gallinita. Muy buenas tardes, mis amigos del Club Aliento de Flauta. Aquí estamos con mi amigo Fito y con mi amigo Chema. Vamos a tocar un pequeño zapateo que se llama La Gallina. Espero que les guste. Bueno, continuamos. Otra de estas características, por ejemplo, es la percusión del instrumento que normalmente hace la melodía. Podríamos ver en las fotografías anteriores de algunos instrumentos y dotaciones de África, como hay una especie de arpa de bule. Esa arpa, aparte de tocar las cuerdas, también se percute en la tapa, como sucede con los músicos del occidente, específicamente del conjunto de arpa grande. Interesante
que aquí vemos precisamente la dotación de cuerdas frotadas con el violín, cuerdas punteadas con el arpa y cuerdas rasgueadas con la guitarra de golpe y la percusión. Vamos a escuchar un fragmento. Del arpa percutida. Continuamos con otra de las tradiciones, es igual de Occidente, pero más bajando hacia el sur un poco, la tradición calentana. Ahí volvemos a encontrar violines, cuerdas frotadas y cuerdas rasgueadas, y se adhiere un tambor o tamborita, como le llaman, el cual también hace una serie de ritmos e improvisaciones rítmicas. Algo que era interesante tomar en cuenta un poco con lo que hacía referencia al inicio es cómo estas mezclas de las melodías y la cuestión melódica y la cuestión sonora a partir de esas cuerdas, que no es nada, no son líneas melódicas muy sencillas de escuchar, sino de pronto parecería como una cacofonía. Fue el caso anterior. Ahora escuchemos aquí otro ejemplo, nada más que con tamborita. Tortolita, ¿dónde vienes? Tortolita, ¿dónde vienes? Despavorita inmortal, despavorita inmortal. Tortolita, ¿dónde vienes? Señora del tambor. Como vimos un poco, si vieron la tamborita que se tocó anteriormente, sí tiene unos aros que sirven como sistema de tensión para la membrana, no con las primeras que vimos con los chontales, en el cual nada más eso tiene que ver con también un poco con el sistema de tensión y que tiene que ver con una reminiscencia africana. Así hay infinidad de instrumentos como podría ser entre los mijes, la utilización del marimbol, o el son jarocho, nada más que no quise tomarlo porque se ha desarrollado y se ha hablado mucho de él, pero instrumentos como la quijada de burro, el marimbol igual, o la marimba, ¿no? Ahí está la quijada de burro. Bueno, y continuando donde quería llegar era precisamente a la música de la Costa Chica, o a la región de la Costa Chica, porque es el lugar donde yo he trabajado de forma más directa, con varios proyectos que van en relación a reactivar las tradiciones musicales en la Costa Chica. Ha habido 2 proyectos importantes, y creo que es también bueno hablar no nada más como de ese pasado que se presenta o que todavía está viviendo, sino la forma en la cual podemos articular ahora, tanto ya no, si bien no hay, decía yo, no había este desarrollo en cuanto a las percusiones, como en esta liga con las culturas del Caribe, ya específicamente la de Haití. Sin embargo, ahora sí podríamos hablar, dadas las condiciones de comunicación que tenemos a partir de estos sistemas, a partir del internet y todas estas bases, en la cual se podría trabajar y hablar como de esa intercambio de conocimientos. Fue así que quiero hablar nada más de 2 tradiciones, como es una la danza de diablos, que escuchamos mientras, donde claramente hay instrumentos de reminiscencia africana, como el voto del diablo, que
Si lo vemos en la fotografía del extremo izquierdo, ahí están el gatillo de boca y la charrasca. Y la otra es la tradición de Artesa. Y de Artesa, que tiene que ver con una celebración donde también es el fandango de Artesa. Es una fiesta en la cual la dotación instrumental es igual: violines, jaranas, guitarras, un cajón al piso, y de ahí que les digo que ha habido el desarrollo a partir de proyectos como es el siguiente, que quiero mostrar un pequeño video donde se ven estos instrumentos con comunidades de niños que se trabajó, que fueron los nidos musicales. Aquí se pueden ver esos instrumentos y cómo es el recrearlos, enseñarlos a hacer y difundirlos con los niños para que retomen esta tradición que ya se había perdido de alguna manera. Aquí los aspectos tendrían que ver desde la ejecución, la construcción de ciertos instrumentos tradicionales, y entender las lógicas, retomar otros, como sería la tarimba, que es este instrumento que es de origen africano, que es un monocordio enorme, que se tocaba con raquetas y bateas con sus pinzas. Pobrecita tumba rosa, ay qué lástima me da. Te van a acabar las flores, mañana que tú parar. Te van a acabar las flores, mañana que tú parar. Ahí la utilización de instrumentos como el cántaro, las caranas, el cajón, la construcción del cajón, enseñar los géneros. Ahí está la construcción del cajón, el tambor cuadrado. Y el último proyecto, que fue Forontó, que ahí fue bastante interesante porque no nada más fue trabajar desde este aspecto, sino traer a maestros de la tradición musical de Mali, a griots, es decir, maestros reconocidos por la misma comunidad como excelentes músicos, como fue el caso de Agua y el maestro de balafón, los cuales por varias ocasiones en veranos íbamos con los niños y enseñábamos, y había un intercambio entre las músicas de la Costa Chica, de reminiscencia africana, con la música africana, pero en este caso de Mali. Como podemos ver, ahí están las clases, era música de balafón, y el cual desarrolló y dio origen a este trabajo que fue Forontó, un disco y una grabación que quisiera que escucharan un momento. Las cuerdas y las percusiones. Bueno, con esto terminaría. El disco se puede escuchar si es el interés, para vean un poco cómo ahora, a partir de pues el intercambio actual que podemos tener, ahora mucho más fácil, se pueden desarrollar como este intercambio de los conocimientos, ya sin mirar tanto al pasado, sino más bien al futuro. Y bueno, pues agradezco la invitación. Buenas tardes a todas y a todos. Nos da gusto estar aquí con ustedes en este cierre de este gran coloquio sobre la diversidad cultural de la afrodescendencia en México y Haití. Aquí estamos todos juntos, el equipo de la Embajada de México en Haití, acompañado un servidor, embajador de México aquí en Haití, con nuestra cónsul Fernanda Carrillo, con nuestro jefe de Cancillería, Enrique Palos, y con nuestro coordinador administrativo, Víctor López. A todas y a todos, a nombre de este equipo de la Embajada de México en Haití, queremos darle las gracias principalmente a ustedes por acompañarnos en este coloquio, a nuestros ponentes que sin lugar a dudas nos han dejado un gran legado de conocimiento y de importancia de lo que es la afrodescendencia en México y Haití. Sabedores que es el inicio para seguir
en esta búsqueda de identidad, en esta búsqueda de irnos reconociendo culturas amigas, culturas hermanadas, como es México y Haití. Les pedimos que en este programa cultural de la Embajada de México en Haití 2021 nos sigan acompañando en nuestras redes sociales, en nuestro canal de Diplomacia Cultural, estén con nosotros. Cada mes vamos a estar realizando actividades de este tipo que enriquezcan la cultura méxico-haitiana, que enriquezcan y fortalezcan la cercanía entre México y Haití, entre dos países amigos. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado este bello coloquio que nos llenó de conocimiento y de acercamiento. Hasta la próxima. Buenas tardes a todas y a todos.